Estamos en comunicación ahora con Roberto Feletti, contador, fue secretario de Comercio en 2021, secretario de Economía, Hacienda y de Economía y Hacienda del Partido de la Matanza en el año 2015, diputado nacional en el 2011, secretario de Política Económica y Desarrollo de la Nación en el 2009 y presidente del Banco Ciudad en el gobierno de la Alianza en el año 2000. Roberto Feletti es uno de los dirigentes de la oposición que más reniega de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y sus vínculos con el Fondo Monetario. Por eso, para musicalizar la entrevista con él, lo vamos a recibir con una canción de Malón que lleva como título Hipotecando. Sí, estás metido en el juego de la quinela cotidiana. Y si cambias gato por liebre, evidenciando tu hazaña, estás perdido. Hoy ya sos uno más, individuo vanidoso que procura salvarse. Muy buen día, muy buen año, Roberto Feletti. Jorge Fontevecchia lo saluda. Primero un balance de cómo está la situación económica del gobierno y con su propia perspectiva respecto de cómo evolucionará en este año 2025. Buen día, Jorge, buen año también para vos y a todos y todas los que nos escuchan. Mirá, la perspectiva es que el gobierno está ahora en una situación de máxima tensión producto de su propia política, digamos. El gobierno ha mantenido, como lo señalamos en más de una vez, un plan de estabilización fundado en la recesión. Con eso logró bajar la volatilidad de las principales variables de la economía argentina, dólar, tasa de interés, precios. Ahora, no consolidó el frente externo, mantiene reservas en torno a los 30.000 millones de dólares, a pesar de la bala de plata que fue el blanqueo, que fue una oferta de 23.000 millones de dólares, a pesar de un superávit comercial que se acercó a los 19.000 millones de dólares, 18.600, es decir, con una oferta de 40.000 millones de dólares mantiene estable el nivel de reservas y ese nivel de reservas le empieza a crujir para sostener una paridad cambiaria que a todas luces está lejos de lo que necesita una Argentina competitiva. Y cuando digo está lejos, la señal más palmaria de esto fue la apresurada baja de los derechos de exportación que se produjo en enero a contravoluntad del equipo económico. Y el otro punto es la reciente reunión de técnicos del Fondo Monetario Internacional, donde han puesto en stand-by la inmediatez de un acuerdo. Recordemos que el equipo económico, que el ministro de Economía, todo el tiempo está hablando de la inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y acá se da la paradoja que a un gobierno libertario el fondo le pide que desregule el mercado cambiario, es decir, que levante el cepo, que técnicamente, si uno mira los números de los dólares financieros y el dólar oficial, hay una diferencia de 150 pesos más o menos, podría dejar flotar el tipo de cambio. Pero la realidad es que la insuficiencia de reservas, a pesar de la gran oferta de dólares que tuvo, hace que una liberación cambiaria hoy, con el volumen de pesos que tiene la economía argentina, bueno, pueda provocar una suba del dólar mucho más allá de los 100 o 150 pesos. Es decir, que la exigencia del fondo hoy para producir un mayor desembolso coloca al gobierno en una situación de mucha tensión. Y esa situación de mucha tensión se da porque a pesar del ajuste, a pesar de la recesión, a pesar del ancla fiscal, no logró consolidar el frente externo, no logró acumular reservas. Y ese es el punto, creo hoy, de mayor tensión que atraviesa el ministro Caputo. Y es una tensión grande, porque no queda claro cómo se resuelve. Métete. Sí, Roberto, buenos días, Elizabeth lo saluda. Quería preguntarlo por una referencia que usted hizo respecto de esta decisión de reducir las alícuotas de las retenciones. Usted dice que es una decisión que se tomó apresurada y en contra de la opinión del equipo económico. ¿Por qué dice esto? Porque fue un anuncio que surge en enero, al momento todos sabemos que en febrero comienzan las primeras liquidaciones, sí. el pico fuerte es abril-junio, y se hace en el marco de mucha tensión con el sector agropecuario y donde
el ministro de Economía no parecía dispuesto a resignar una fuente de recaudación importante. Claro. Pensemos que desde el punto de vista de los ingresos fiscales, una parte importante de la recaudación fiscal está atada al ciclo económico, es decir, obviamente, el impuesto al valor agregado y ganancias. Con lo cual, si hay caída de la demanda interna, ese tipo de recaudación se resiente. Ahora, la otra recaudación, que está ligada al sector externo, es decir, que depende de la demanda externa, que pareciera que venía sin altibajos, bueno, yo resigno recaudar por ahí, entonces tengo erosionada la recaudación por la demanda interna y tengo erosionada la recaudación por la demanda externa. Claro. No parecía que el equipo económico estuviera entusiasmado con esa decisión. Claro, sí, lo apresurado quedó en evidencia, porque cuando Lo apresurado quedó en evidencia porque no era algo que se venía conversando, era una exigencia que planteaba el sector, pero que nunca había tenido eco en el gobierno. Sí, no entonces digo, si lo hacen es porque la necesidad de equilibrio externo se impone a la necesidad de equilibrio fiscal. ¿Y la urgencia de reservas también? Y sí, porque no digamos, insisto con la oferta de dólares que tuvo el gobierno durante el 2024. Tuvo una oferta de dólares producto del superávit comercial que lo alcanza a consecuencia de una fuerte recesión en la economía argentina. Digo, la economía argentina en el 2024, según las estimaciones del propio gobierno, va a caer un 3,8% el producto. Y las importaciones cayeron 20% respecto de un año magro como fue el 2023, con lo cual la contracción de la actividad, si uno lo mide por la importación de insumos, es grande. Eso le dio un superávit 18.600 millones de dólares. Aproximadamente. Y a eso le agregamos 23.000 de blanqueo. Había una oferta de dólares importante en la economía argentina, que yo no digo que se van a atesorar todos en las reservas, pero por lo menos un nivel de reservas internacionales más cercano a los 40.000 millones de dólares era una cosa posible, y es un poco también lo que le está planteando el fondo, el sostenimiento de este tipo de cambio en el cual flota el oficial en 1050, con los dólares financieros vamos a ponerlos 1200, 1150, entonces el fondo le dice, bueno, frente a esa brecha tan corta abrí el cepo, porque de regular, porque total puede saltar 150 pesos, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay una demanda contenida, un volumen de pesos en la economía argentina, todo el volumen de pesos de la economía argentina, dividido el nivel de reservas brutos, lo que se llama paridad teórica, que es lo que genera las expectativas de evaluación, da 3.800 pesos. Quiere decir que hay un recorrido todavía de pesos que se pueden ir a presionar sobre las reservas grande. Y esto es lo que hoy está puesto en discusión. Y es lo que por eso también la reunión con los técnicos del fondo quedó una suerte de stand-by. Bueno, vamos a seguir conversando. Usted sabe que cuando ponen esos gerundios... Sí, dijeron, seguirá la negociación en las próximas semanas, algo más... Bueno, suena a seguir participando, quiero decir, estamos en un escenario que la recesión, digamos, lo hemos discutido incluso en las columnas de Jorge, muchas veces la posibilidad de un plan de estabilización enancado en la recesión seguramente va a bajar la inflación con otras consecuencias. Bueno, se eligió ese camino. La recesión que se produce con aumento del desempleo, aumento de la pobreza, caída del producto, lo hemos hablado muchas veces, sirvió para bajar la volatilidad de las variables económicas, sirvió. Ahora, el ancla real no es el ancla fiscal, es el ancla externa. Es la consolidación externa, porque evidentemente si del acuerdo con el fondo inmediatamente se hubiera producido el último tramo de desembolso, que está estimado en 11.000 millones de dólares, seguramente el gobierno transitaría la elección de medio término sin dificultades. Si eso no ocurre, es porque el fondo no quiere repetir, inclusive con el mismo actor, el ministro Caputo, lo que ocurrió en el 2018, donde se desembolsó y como se desembolsó se fue y no fortaleció las reservas. Entonces lo que le dice es, primero, producir la liberación del mercado cambiario, que estaría en línea con la ideología del gobierno, por otra parte, ¿no? Es una contradicción interna fuerte. Jorge Fontevecchia, nuevamente, pero ¿vos crees que van a liberar el mercado de cambio antes de las elecciones? ¿Le asignás alguna posibilidad? No, yo no creo eso. Pero si no lo hacen, hasta donde está hoy, salvo que mañana haya una decisión política del gobierno de Estados Unidos, no hay desembolso 11.000 millones de dólares.
Y si no hay desembolsos de 11.000 millones de dólares, la complicación del frente externo puede ser importante. Bueno, quizás por eso es que hicieron esto de las adelantarse y hicieron esto de la exactamente. Sí, es probablemente haya sido, por eso yo arranqué diciendo que pareció una medida tomada a medida de apuro. Ahora, también eso lo lleva a la discusión de la devaluación fiscal, que fue una discusión que ya se tuvo en el gobierno de la Alianza. El gobierno nacional, siempre te aclaro, yo integré el gobierno de la Alianza en la ciudad de Buenos Aires, presidente del Banco Ciudad con Aníbal Ibarra, pero en el gobierno, y yo participé de esas discusiones cuando se planteaba la devaluación fiscal, cuando la rebaja nominal de salarios del sector público, la rebaja nominal de jubilaciones, la quita de impuestos a las provincias. Digo, el gobierno va a un enfrentamiento con las provincias, porque si yo sigo bajando la recaudación, digamos, como te decía antes, del sector más dinámico, o sea, de la demanda externa, que es la que supuestamente no está atada al ciclo interno, y pierdo recaudación, ya la perdí con el impuesto país, ya la perdí con justamente los derechos de exportación, bueno, me voy a ver de cara a una presión sobre el gasto que se va a traducir a las provincias, que de hecho ya las discusiones sobre los impuestos provinciales y las tasas municipales está planteada. Entonces, en un marco electoral, el gobierno va a intentar cambiar la caída de la recaudación y la no devaluación monetaria por un intento de devaluación fiscal. Esto todos sabemos que ha tenido malos recorridos, inclusive en Europa los planes de austeridad que se aplicaron después de la crisis del 2008, todos sabemos en los países más débiles como España, Italia, Grecia, las consecuencias que hubo. Digo, la devaluación fiscal es un tema aún peor en muchos casos si no se administra que la devaluación monetaria, pero el gobierno hoy está planteando esto, hoy está planteando de cara a las provincias una rebaja del gasto provincial o una quita de impuestos provinciales. Digo, entonces es una tensión grande. Ahora, la visión del frente externo, y insisto con el tema Trump, también hemos hablado, la política económica de Trump, por lo menos lo que se está esbozando, es una política de restricción de la demanda externa norteamericana, o sea, de proteccionismo, con lo cual el intento de apertura, integración, por lo menos aparece cuestionado. Es una política con lo cual te restringe dólares comerciales provenientes de Estados Unidos. Es una política de fortalecimiento del dólar, con lo cual restringe dólares financieros provenientes de Estados Unidos. Y si se avanza en una política de acuerdo de paz en Ucrania, probablemente haya un descenso de los precios internacionales de los commodities. Entonces, el gobierno tiene restricción por parte de Estados Unidos de dólares comerciales, de dólares financieros y de baja de precios de los productos exportables. No sería el mejor escenario para el frente externo. Roberto, pero concretamente, ¿vos crees que si no vinieran los 11.000 millones del fondo antes de octubre, no podría llegar a octubre con esta paridad cambiaria el gobierno? Mirá, podría llegar si produce la devaluación fiscal, con lo cual políticamente todo es posible. Digo, ahora tenés que acumular el poder político. Digo, podría llegar si produce la devaluación fiscal. En cuanto a cómo va a consolidar el ancla fiscal, que es la otra que le queda si no tiene ancla externa. Cómo va a relacionarse con los gobernadores pidiéndole rebajas de impuestos y por ende rebajas de gasto en un año electoral. Y por el otro, la apertura importadora que está produciendo sobre este escenario le va a llevar a una restricción del superávit comercial, con lo cual va a haber una menor oferta de dólares. Y el otro punto que tenemos es hasta dónde se sostiene la renta financiera. Recordemos que el carry trade es el precio que vos le pagás a los agentes económicos para que mantengan sus excedentes en pesos. Sí. Bueno, y si vos te fijás, la última renovación de letras, el sector privado aportó algo más de la mitad de sus tenencias, o sea que hay una parte que está pidiendo cobrarla. Digo, quiero decir, vos tenés mucho volumen de pesos en relación al nivel de reservas brutas. No quiero entrar a discutir si son netas, porque no quiero agitar cosas que... Vamos a hablar de las reservas brutas que informa el Banco Central,
y el M3, el que informa al Banco Central en su programa monetario. Bueno, ese volumen de pesos en relación a las reservas te da muy por arriba del tipo de cambio oficial, con lo cual es lógico que haya una expectativa devaluacionista. Yo tengo dudas ahora, si mañana hay una liquidación extraordinaria, si mañana Trump decide que el fondo ponga, los escenarios técnicos del frente externo, tanto por la situación internacional, proteccionismo en Estados Unidos, fortalecimiento del dólar, posible caída de precios internacionales, como los internos, baja de recaudación, apertura importadora, digo, no dan bien para esto. Bueno, Roberto, ojalá estés muy equivocado, pero yo nunca, ojalá esté muy equivocado. Yo aporto desde el conocimiento, yo aporto con un fundamento técnico. No, y con ánimos corrigendis, digamos, parte de la tarea del pensamiento crítico no es que se produzca, sino ojalá ayudar a que no se produzca. Yo lo que digo es que por algo el equipo económico y por algo el ministro Caputo permanentemente, y te invito a que recorramos el archivo, está diciendo que es inminente el acuerdo con el fondo. Concreto. Porque sabe que es su fuente más fuerte de fortalecimiento de las reservas en el corto plazo. Es eso. Roberto, muchísimas gracias. Te deseamos un año 2025 mucho mejor que el que pronosticás para la Argentina. Nos mantendremos en contacto y te agradecemos siempre tu predisposición para con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y les deseo también un muy buen 2025. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior.